continuando con nuestro programa, pastor, adelante para el tiempo de la palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos. Gracias en esta mañana por estar con nosotros para estudiar la palabra de nuestro Dios y comprender cada día los maravillosos y sabios consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por esforzarse. Yo sé que en época de verano es un poco complicado y algunos hermanos hasta se desaniman de venir a la casa del Señor y prefieren irse a los clubs, prefieren irse a la playa o a la piscina, pasar un tiempo entre comillas de recreación. Pero hermanos, qué mejor lugar que estar en la casa de Dios. Y qué mejor lugar que poder participar de ese tiempo de coinonía, de comunión entre nosotros los hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y como tienen en sus boletines, el tema es la reverencia en la casa de Dios. Vamos a estar estudiando este tema titulado La reverencia en la casa de Dios. Si es que faltan lapiceros, levante la mano. Nuestro hermano Caleb está proporcionándoles algunos lapiceros allí, en la parte de atrás están. Si a alguien le falta lapicero, por favor, levante la mano. Nuestro hermano Caleb le puede estar proporcionando un lapicero para poder seguir el estudio de esta mañana. Y vamos al libro de Juan, capítulo número 2. Vamos a estudiar Juan, capítulo número 2. Juan, capítulo número 2. Versículos 12 al 16. Juan, capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 2, versículo 12 al 16, dice la Biblia. Juan capítulo 2, Versículo 12 al 16, dice la Biblia. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Oremos a nuestro Señor. Eterno Dios, te damos gracias porque en esta mañana tenemos el enorme privilegio de abrir las Sagradas Escrituras y poder comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, guíanos y fortalécenos para seguir comprendiendo y aprendiendo del sagrado y sabio consejo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos y guíanos, eterno Dios, en esta mañana al entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Hermanos, necesitamos tener reverencia en la casa de Dios. Y aunque nosotros sabemos teológicamente que nosotros somos la iglesia, este lugar, este salón, bueno, esta cochera, no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la casa de Dios. Porque ahora Dios no habita, y bueno, ni siquiera en el Antiguo Testamento habitaba en un templo, lugar hecho de manos humanas. Sino que Dios ahora en el Nuevo Testamento está habitando en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros reunidos en comunidad somos la iglesia de Cristo. Y somos la casa de Dios. Aunque eso no exime de que nosotros podamos llamar a este lugar casa de Dios, porque es el lugar donde hemos constituido como un salón de adoración a Dios. Por eso a veces tenemos la costumbre, y no llamemos mala costumbre, sino una buena costumbre de llamar iglesia a este edificio en el que nosotros estamos constituyendo como casa de Dios. Se le llama dentro de la lingüística metanonimia. La metanonimia es utilizar un nombre, el nombre del contenido para hablar de lo que lo contiene. Por ejemplo, a veces decimos invítame gaseosa.
pero la gaseosa está contenida dentro de un vaso. ¿Ve? Entonces, a veces podemos llamar iglesia a este edificio, aunque los que están dentro del edificio es realmente la iglesia. Y no está mal llamarle iglesia o casa de Dios, pero entendiendo que teológicamente el término iglesia es aplicado a las personas, no al edificio. Pero usted no cree, hermano, que debemos mantener cierto respeto y reverencia al reunirnos como iglesia. Claro que sí. Hermanos, la reverencia en el lugar que nosotros constituimos como casa de Dios era importante en el Antiguo Testamento. Dios quería que en el Antiguo Testamento se respete el lugar que era el templo de Dios. Y aunque ya no podemos llamar que este es templo de Dios, porque nuestra vida es el templo de Dios, sí podemos llamar este lugar un lugar de reunión de los hijos de Dios. Y debemos mantener el cuidado y el respeto para tener una conducta sabia y respetuosa en la casa de Dios. Dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, y vamos para allá. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, dice la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo. Oiga, qué maravilloso que Pablo nos hubiera escrito una carta, ¿no? Y nos haya dicho: tengo el deseo de venir a ver los hermanos de Calvario. Pero bueno, no fue para nosotros, esa carta fue directamente a Timoteo. Y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que el apóstol Pablo quería que Timoteo, su discípulo, que era pastor, tuviera cuidado de conducirse adecuadamente en el lugar de reunión de los cristianos, que antiguamente se reunían en casas y posteriormente ya comenzaron a tener lugares específicos de adoración. Pero sea uno o sea otro lugar, cuando nosotros nos congregamos y nos reunimos como iglesia de Dios, tenemos que mantener respeto, tenemos que mantener reverencia en la casa de Dios. ¿Amén? Entonces, en esta época, hermanos, en que las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, porque ahora se van a los altares, ahora se van al púlpito, hermanos, a bailar, a hacer coreografías, y no solamente coreografías entre cristianas mundanas, no, ahora hasta la misma música del mundo están trayendo a las iglesias. Y usted ve cómo el pastor hace el trencito con los hermanos. ¿Ve? Y cómo bailan, y cómo juegan, y cómo saltan en la casa de Dios. Amados hermanos, no estamos para entretener. ¿Amén? Usted no viene a este lugar a que yo le entretenga, porque para tal caso no contrata un pastor, contrata un payaso. Amén. ¿Amén? Amén. No contrata un pastor, contrata un payaso. Y ojo, hay muchos pastores que hacen mejor el papel de payaso que de pastor. Así es. ¿Amén? Amén. Así que tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Porque la iglesia, la casa de Dios, no es un lugar para entretenerse. Amén. Es un lugar para venir a escuchar palabra de Dios. Gloria a Dios. Para que comprendamos el mensaje de Dios. Para que apliquemos ese mensaje a nuestra vida, amados hermanos. Amén. Amén. Hoy en día muchas iglesias se han convertido en clubes sociales, donde solamente la gente va y su mayor interés no es encontrarse con Jesucristo, no es aprender del mensaje de Cristo. Su mayor interés hoy en día es sentarse en la iglesia para ver con qué ropa vino el hermano, para ver si la hermana está bien vestida. Y creen que las iglesias son pasarelas, hermano, porque las hermanas vienen a desfilar con sus ropas. Hermanos, la iglesia no es pasarela para que vengan las modelos a desfilar. Eso no exime que usted se vista correctamente, y lo vamos a ver más adelante. Eso no quiere decir que vengan los hermanos a las iglesias a estar desfilando con lo mejor de la ropa para que digan: ah, qué bien, el hermano tiene dinero. Amados hermanos, venimos a la casa de Dios para edificarnos como iglesia de Jesucristo. No para esperar que 5 días a la semana haya entretenimiento en la iglesia por medio de, no sé, de salidas, de paseos. Y hay iglesias donde simplemente ven paseos y todo es paseo y paseo y paseo, pero no hay
hay ayuno. Santo es el Señor. No hay ayuno. No hay estudio de la palabra de Dios. No hay tiempo de oración. Hermanos, eso se llama reverencia en la casa de Dios. Amén. Se perdió esa reverencia. Se perdió hasta la postura en la que uno debe estar sentado en la casa de Dios. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, ya que muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento y en clubs. ¿Por qué? Porque muchos pastores son asalariados. Porque saben que si predican la palabra de Dios, los van a sacar de allí. Y como tienen buen sueldo y les pagan hasta seguro, preferible mejor no salir. Hermanos, no lleguemos a eso, en el que tengamos que estar nosotros controlando al pastor, hermano. No estamos para controlar el ministerio del pastor. No estamos para controlar la palabra que trae el pastor. Si el pastor predica falsa doctrina, sáquelo, hermano. Amén. Ahí sí está bien. Si el pastor cayó en pecado, sáquelo. Amén. Gloria a Dios. Si el pastor tiene falsa doctrina, sáquelo. Si el pastor está robando del dinero de la iglesia, sáquelo. Ya dejó de ser pastor, ahora es un farsante. Es un mentiroso. Y si no se quiere arrepentir, expúlselo, hermano. Si se arrepiente, restáurelo. Pero va a quedar como un miembro de la iglesia, ya no puede ser pastor. Amén. ¿Amén? Amén. Pero amados hermanos, no estamos para controlar el ministerio del pastor. No me ha gustado su prédica de la puntualidad. No se preocupe, hermana, para usted no predico, para el Señor. Pastor, no me gustó la prédica de la reverencia en la casa de Dios. No se preocupe, hermana, lo voy a colgar en internet para que lo vuelva a ver y para que le guste. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a ver en esta mañana y vamos a ver tres verdades fundamentales cuando nos reunimos en la casa de Dios como iglesia de Jesucristo. En primer lugar, tiene para apuntar allí: cada vez que nos reunamos como la iglesia de Dios, mantenga reverencia en la casa de Dios. Número 1, mantenga reverencia en la casa de Dios. Versículo número 13 y 14. Juan capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice la Biblia: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pregunta: ¿para qué subía Jesús a Jerusalén? Al templo. ¿Y qué hacía en el templo? Y es una frase que muchas veces se repite: subió a adorar. Entonces, si Jesús subía al templo a adorar, no dice que Jesús estaba esperando reunirse con sus amiguitos para irse después a la playa. No dice que Jesús estaba desesperado por esperar el próximo campamento. ¿Verdad? No dice que Jesús estaba desesperado para hacer juegos en el templo. No, Él subió a adorar a Dios. Amén. ¿Y qué significa subir a adorar a Dios? Significa que Él subía y participaba de las ofrendas que se hacían a Dios, de los cánticos, porque cuando uno subía, habían cánticos graduales. Amén. Cuando usted ve los salmos, debajo de los salmos hay un subtítulo que dice cántico gradual. ¿Y qué significa cántico gradual? Que iban entonando esos salmos conforme iban subiendo las escalinatas del templo, hermano. Aleluya. Amén. Qué maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Y cuando llegaban ahí, participaban del cántico, porque habían sacerdotes preparados exclusivamente para la adoración del cántico. Y luego se iban a ofrecer sacrificios a Dios. Y luego se iban a escuchar cómo los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios. Oye, hermanos, eso era adoración a Dios. Y eso debe ser adoración también para nosotros. Amén. Que participemos de las ofrendas al Señor. Que participemos a nuestro Dios de la palabra de Dios. Que participemos con nuestro Señor de las adoraciones, de los cánticos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que mantengamos ese cuidado, hermano. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Hermanos, mantengamos reverencia en la casa de Dios. Vamos a ver el contexto. Escúchame aquí. La Pascua, como lo hemos visto en la escuela dominical, era
era una de las fechas más importantes y muy importantes dentro del calendario de fiestas judías. La ley establecía que todos los varones judíos que eran adultos tenían que venir no más de 25 kilómetros a la redonda, que estuvieran cerca de la capital de Jerusalén. O sea que de Jerusalén, 25 kilómetros a la redonda, todos los varones judíos estaban obligados a asistir al templo a la Pascua. Así que, amados hermanos, ¿usted se imagina? Había muchos judíos de la diáspora. ¿Qué era la diáspora? La diáspora era la dispersión de los judíos. Los judíos estuvieron en su tierra hasta la época del último rey Sedequías, allí en Jerusalén. Cuando Nabucodonosor los saca de su tierra y los lleva a Babilonia, y luego después de 70 años ellos regresan, esa época se conoce como la diáspora, la dispersión, porque no todo Israel regresó a su tierra. Muchos de los judíos quedaron en Babilonia y otros se dispersaron por el mundo entero. Es más, hay algunos que creen que muchos judíos navegaron hasta América y vivieron junto con los incas. Es curioso, ¿verdad? Pero se siguen haciendo las investigaciones. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que los judíos se dispersaron por el mundo entero. Por el mundo entero los judíos se han dispersado. Y esa época se conoce como la diáspora. Pero esos judíos mantenían aún la religión y sabían que tenían que participar de la Pascua. Así que cuando llegaba el 14 de Nisan, ellos estaban a la expectativa. Muchos de ellos sabían que no estaban obligados a ir al templo si es que vivían más allá de 25 kilómetros. Pero ellos estaban dispuestos a hacer esa caminata, hermanos. Ellos estaban dispuestos a ir hasta el lugar que Dios les había dicho y celebrar allá. Así que les pregunto, ¿cuántos judíos que no habían nacido en Jerusalén ni en Israel iban a la fiesta? Muchísimos, hermanos. Eran personas que esperaban una vez al año poder viajar hasta el templo y participar del culto, hermano. Porque los judíos que vivían a la redonda del templo eran judíos que estaban todos los días. ¿Usted se imagina? Todos los días en el templo. ¡Qué maravilloso! A la hora novena, a la hora del sacrificio, a la hora sexta, a la hora tercera, que habían sacrificios. Yo imagino a los judíos que vivían a 2, 3 cuadras. Ellos podían ir todos los días, pero los que vivían lejos, los que vivían en Roma, en Mesopotamia, los que vivían en Galacia, en el Ponto, estas personas no podían venir siempre y esperaban por lo menos la fiesta de la Pascua para venir a adorar. Oiga, ¿usted no cree que había un deseo grande, hermano, por ir a adorar a estas personas? Es de repente como usted o como yo, hermano. Yo puedo pasar una semana sin venir a la iglesia por estar en otra iglesia, y a pesar que estoy en otra iglesia, extraño mi iglesia, hermano. Amén. Así que no sé a cuántos de nosotros nos motiva estar en familia, en la iglesia de Dios, con los hermanos, hermano. Amén. Qué maravilloso. Y cuando estamos de repente enfermos y una semana no vamos, ¿cómo anhelamos ir a la casa de Dios? Ahora imagínense los judíos que esperaban una vez al año ir al templo. Estaban desesperados por escuchar la palabra de Dios, por escuchar cómo los sacerdotes cantaban, porque en esa época no había MP3. ¿O sí? No. Usted puede entrar a internet o se lleva su MP3, su USB, su disco, lo pone allí y usted escucha himnos de adoración al Señor. Pero en aquel entonces no había eso. Así que si querían escuchar las voces melodiosas de los sacerdotes, tenían que ir una vez al año al templo. Si querían escuchar la palabra de Dios de boca de los sacerdotes, tenían que ir al templo. Así que, hermanos, era un deseo grande, era una fiesta enorme venir al templo, hermano. Y no solamente esto, había muchos prosélitos, muchos gentiles que eran conversos al judaísmo, que también se animaban a ir una vez al año al templo en la Pascua. Y había muchos gentiles que, aunque no se convertían, no eran prosélitos, eran gentiles que les gustaba el judaísmo y se iban al templo, y aunque no podían entrar hasta lo último del templo, fuera del templo, fuera del atrio, fuera del patio, ¿ya? Había una pared que se llamaba el Sorej, y esa pared llamada el Sorej tenía una tablilla escrita que decía: prohibido el ingreso
para cerdos, para gentiles y para paganos. O sea que, ¿hasta dónde podía llegar un gentil? Solamente hasta esa pared. Pasando esa pared, ya había un atrio. Pasando el atrio, estaba el atrio de las mujeres. Más allá, el atrio de los varones. Más allá, el atrio de los sacerdotes. Y de ahí venía el templo. Miren cuántos niveles. ¿Se dan cuenta o no? Pero al fondo de todo, donde ya, hermano, yo me imagino, si hubiera carretera, pasando la carretera panamericana, pasando para allá, había un muro. Y ese muro, detrás, podían llegar los gentiles. Porque si un gentil pasaba, lo mataban, hermano. Y ni siquiera el Imperio Romano podía actuar en la muerte de un gentil allí. Podía juzgar la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el Imperio Romano respetaba la observancia religiosa del judaísmo, porque el judaísmo era una religión oficial del imperio. Así que los judíos dijeron, si es que un gentil pasa, ojo, no queremos que después se quejen si lo matamos. Así que por eso la advertencia era grande, prohibido el ingreso. Así que habían hombres, varones, que no eran judíos, ni tampoco prosélitos, eran gentiles, pero varones piadosos que querían venir al templo. Y lo máximo que podían llegar era hasta allí. Así que, amados hermanos, ¿usted se imagina el deseo tan grande en esta fiesta? ¿Cuántas personas vendrían a visitar Jerusalén, verdad? Así que muchos judíos de la diáspora deseaban visitar Jerusalén para participar de esta fiesta. Y algunos historiadores han calculado que para la fiesta de la Pascua el templo se llenaba de aproximadamente 2 millones de personas. ¿Usted se imagina? Eso es más grande que la iglesia del pagano de Joel Osteen. Joel Osteen creo que tiene para 40.000 personas, una iglesia para 40.000 personas. Imagínense. Y este sinvergüenza, ¿cómo pide dinero, hermano? Que cada uno dé $1. ¿Cuánto es? $40.000 por culto. Y uno no da $1. Hay muchos que dan 100, 200, 1000, 300, imagínense. ¿Se da cuenta o no? Pero ahora imaginémonos el templo. En el templo, claro, no cabían 2 millones de personas, pero todo el perímetro del templo, todo el área del perímetro, se llenaba de gente, hermano. Era increíble la cantidad de personas que iba hasta allá. Ahora, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando llegaban los varones judíos, que no vivían en Jerusalén, eran de la diáspora, venían al templo, debían pagar un impuesto al templo por llegar. Y ese impuesto equivalía a medio ciclo, lo que aproximadamente hoy en día sería 30 céntimos. Sería aproximadamente 30 céntimos. Eso era lo que tenían que pagar como impuesto los varones por estar en el templo. ¿Sabe cuánto se ganaba al día? Un jornalero, ¿sabe cuánto ganaba al día? 20 céntimos. 20 céntimos. O sea que cuando llegaba un judío a participar del templo y pagaba su impuesto, tenía que pagar por lo menos 1 día y medio de trabajo, que era 30 céntimos, porque el día era 20 céntimos. Y el impuesto era medio ciclo, que equivalía aproximadamente a 30 céntimos. ¿Se da cuenta o no? Pero ¿qué sucedía? Estos impuestos servían para los sacrificios del templo. Pero, ¿qué pasaba con los que traían otras monedas? Imaginémonos los que venían de Roma. Los judíos que venían de Roma no tenían el ciclo del santuario, que era una medida, una moneda especial que se usaba en el santuario. No tenían eso. Ellos venían con los euros. ¿Se da cuenta? Entonces, era necesario cambiar ese dinero por el ciclo del santuario. ¿Y quiénes hacían ese cambio? Los cambistas. Entonces, ¿era necesario que haya cambistas? Hasta cierto punto sí era necesario. ¿Por qué? Porque si estos hermanos judíos venían a adorar, pues había que cambiarles el dinero para que tuvieran la medida exacta para poder entregarlo como impuesto al templo. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que los cambistas, al hacer el cambio de moneda,
por cambiar las monedas. O sea que ellos lo que hacían era, si tú querías cambiar 30 céntimos, ellos te cobraban 70 céntimos. O sea, aproximadamente cerca de entre 3 a 4 días de trabajo. Cuando en realidad solamente era un día y medio. Y todo lo demás era ¿para quién? Para ellos. Y para algunos sacerdotes que les habían permitido entrar en esa área del templo para hacer el cambio. ¿Se da cuenta o no? O sea, era un robo, hermano. Era un robo completo. Y había judíos que tanto trabajaban, hermano, y ahorraban su medio ciclo. Y ahora tenían que pagar todo un ciclo completo para poder hacer el cambio. Y eso era injusto delante de Dios, hermano. ¿Amén? Amén. Porque si su única intención era adorar a Dios, se tenía que hacer cambios sin ningún tipo de cobranza ni de impuesto, hermano. Pero no, esto lo hacían con usura para poder tener ellos dinero. Hermanos, los cambistas también se daban cuenta que las personas que venían a adorar traían sus propios becerros, traían sus propias palomas, sus propios corderos, hermano. Porque toda persona que visitaba el templo requería traer un sacrificio que ofrecer. Entonces los cambistas dijeron, ¿para qué vamos a permitir que la gente traiga? ¿Sabes cuánto está un buey? Acá en el Perú un buey está como 800 soles, un toro. 800 a 1000 soles. Entonces, muchos judíos, ¿qué hacían? Traían su propio buey. ¿Ve? Y otros, como ya no podían traerlo, lo vendían y venían a comprar al templo. Pero muchos de los cambistas, como tenían tanto dinero, compraban bueyes y compraban corderos y compraban palomitas. ¿Y qué hacían? Se confabulaban con los sacerdotes. Porque recuerde que no se podía ofrecer sacrificio imperfecto. Tenía que ser un buey perfecto. Tenía que ser un becerro perfecto. Tenía que ser un cordero perfecto, una paloma perfecta. Y muchos de estos animalitos eran perfectos. Solamente que los cambistas, por poder vender, le decían a los sacerdotes, si viene alguien y trae su animal propio, tú dile que tiene defecto. Y por cada animal te voy a pagar 30 céntimos. De tal manera que me lo vas a mandar a mí, y como los míos tienen sello San Fernando, entonces ahí ya queda la buena familia. Ahí tú vas a ver el sello y lo vas a dar en sacrificio. Y muchos sacerdotes se confabulaban con los cambistas. ¿Para qué? Para poder recibir una, ¿cómo se dice? Una coima, ¿no? Una coima de parte de un soborno de parte de los cambistas, hermanos. Así que, hermanos, es interesante porque ¿sabe una cosa? Fuera del templo, un par de palomas debería costar aproximadamente 20 céntimos. O sea que si uno salía del templo y lo compraba en la calle, en el mercado, un par de palomitas, 20 céntimos. Si lo comprabas en el templo, 7 soles. Y recuerde, un día de trabajo era 20 céntimos. ¿Usted se imagina cuánto? Era un par de palomas. Solamente eran palomitas. La gente podía salir, hermanos, y coger sus propias palomas. Pero no, como los sacerdotes ya estaban confabulados, entonces no aceptaban hasta que no traigan el sello de haber sido comprado por uno de los cambistas. ¿Y cuánto? 7 soles un par de palomas, hermano. Entonces, ¿era o no era un robo? Hermanos, la explotación a los pobres peregrinos a nombre de la religión y la profanación del templo por parte de los judíos, hermanos, que ofrecían un culto sin respeto, sin reverencia, causó la indignación de Jesús. ¿Usted cree eso o no? Amén. Sí. Los judíos estaban ofreciendo un culto sin respeto, sin reverencia. Eso es falta de respeto, de reverencia a la casa de Dios. Hermanos, y explotar a nombre de la religión. ¿Usted se imagina cuántas personas hoy en día son explotadas a nombre de la iglesia? A nombre de la religión. No estamos para explotar a los hermanos, hermanos. Bien dice Pablo, y bien dice el apóstol Pedro,
En su segunda carta el apóstol Pedro dice, porque harán mercadería de vosotros, los falsos profetas, hermanos. Por eso salió un anuncio en el periódico que decía, se busca socio para poner iglesia, negocio redondo. Oiga, hermano, eso no sirve de nada. Esas iglesias podrán crecer, después van a caer. Porque lo que no es de Dios, cae. ¿Amén? Lo que no es de Dios se desaparece. Hermanos, somos un testimonio. Somos un testimonio, hermanos, a nuestros vecinos. ¿Amén? Estaba sentado afuera, hermano, y se lo comparto como testimonio. Pasó un carro, se estacionó afuera, hace 2 horas. Y me dice, pastor, tráigame por favor un sobre. Le canso un sobre, pone su diezmo y dice, ahí está para la iglesia. Una persona que no conozco. Yo le digo, ¿usted es creyente? ¿Va a alguna iglesia? Soy cristiano, vivo acá cerca, pero espero algún día poder venir a visitar. Dejó su diezmo y se fue. Muy bien. Hermanos, somos testimonios. Y me dice, pastor, lo felicito, porque vi cuando ustedes llegaron. Y cuando se reunían, habían 3, 4 personas. Y ahorita son más de 20. Los felicito porque la iglesia está creciendo. Hermanos, hay que entender que somos testimonios. Los vecinos nos ven. Yo no lo conozco. De repente usted tampoco. Pero mire, ellos ven. Y cuando hay una iglesia sana, estas mismas personas dan sus ofrendas, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántas iglesias hay alrededor de nosotros, hermano? Pero mire dónde llega la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Que Dios deposite en el corazón de un creyente que no lo conocemos, dejar una ofrenda a esta iglesia. Así que, amados hermanos, lamentablemente el pueblo de Israel estaba ofreciendo un culto sin reverencia y sin respeto. Hermanos, la importancia de la reverencia en el servicio a Dios es importante. Debemos agradar a Dios reverentemente. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Dice la palabra de nuestro Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, es que Cristo fue ejemplo de reverencia para nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue un ejemplo de reverencia en las cosas de Dios. Dios quería que en el templo de Salomón, en el templo de David, en el tabernáculo de Moisés, hubiera reverencia con las cosas sagradas. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 30, Levítico 19, versículo 30, hay un mandamiento que el Señor deja. Levítico 19, versículo 30, dice la palabra de Dios acerca del tabernáculo. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Dios quería que las cosas sagradas del templo sean de uso exclusivo para Dios. Por eso yo no puedo coger ese parlante que es para la gloria de Dios y llevarlo para mi casa para un quinceañero. ¿O sí? No. Ni estar usándolo yo, hermano, para, no sé, para una pollada, etcétera, ¿no? Este es el Señor. Las sillas de la iglesia son de la casa del Señor. Las cosas de la iglesia son de la casa de Dios. Así que no podemos estar usando las cosas de la iglesia con otros fines. Son para las cosas de la iglesia, para el uso de la iglesia. ¿Amén? Amén. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado, porque así el mismo Dios que pidió reverencia en su santuario, es cierto que nosotros somos su santuario, pero hermanos, qué maravilloso poder tener una iglesia que respete también las cosas de la iglesia. Si tenemos 30 cucharas, las 30 cucharas deben estar. Si tenemos 30 tenedores, las 30 tenedores deben estar. Pero no vaya a ser que cada día se desaparezca un tenedor.
No, hermano, eso está mal. O cuando vaya de repente el pastor a visitar, usted vaya a servirle al pastor un postrecito o algo en el platito de la iglesia. Oiga, cuídese, guarde los platitos, hermano. ¿Se da cuenta o no? Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado. Eso también es respeto por las cosas de Dios. ¿Amén? Respeto por las cosas de Dios. Hay folletos, hermano, ¿le vamos a mandar a hacer 1 millar? 2 millares de folletos. Y estos folletos no se venden, hermano. No los vendemos. Llévese y reparte, hermano. Llévese y reparte. Ahí está la dirección de la iglesia, los días de culto, vaya y reparta. Llévese, hermano, un 100. Y yo le aseguro que en una semana ya lo repartió todo. Cuando vaya al mercado, cuando haga una cosa, otra cosa, vaya, comparta. De repente no tiene tiempo de explicar. Déjele el folleto e invítele a la iglesia, nada más. Tenemos 2 millares, hermano. Y Dios quiere que se acabe ya rápido para poder evangelizar a otros con el mensaje de Cristo. ¿Amén? Ese mismo Dios que pidió reverencia en su tabernáculo, ahora pide reverencia cuando nos congregamos como iglesia. Hermanos, no podemos convertir la casa de Dios en un mercado, ni en una cueva de ladrones. Esa es una falta de respeto a la santidad y a la reverencia de Dios. Amén. Número 2. Participando con reverencia en el servicio de Dios. Número 2. Participando con reverencia en el servicio a Dios. Número 2. Participando con reverencia en el servicio a Dios. Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice la Biblia, y haciendo un azote de cuerdas, oiga, imagínese usted, Jesús hizo 3 puntas, ¿verdad? Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y dice, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Amados hermanos, para poder tener reverencia en las cosas de Dios, participemos juntos de las cosas de Dios. Participemos juntos del culto a Dios. En primer lugar, hay que participar juntos de la alabanza. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, Colosenses capítulo 3, versículo número 16, es un texto conocido por nosotros también. Colosenses capítulo 3, versículo número 16, dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Allí en realidad no deberías decir cantando con gracia en vuestros corazones, porque sería cantar de manera interna, ¿no? Allí la preposición no es en, sino con. Así que allí se traduce como cantando con gracia con vuestros corazones al Señor. O sea, que nuestro corazón se una al cántico, a la alabanza, hermano. Entonces, ¿es el deseo de Dios que cantemos todos? ¿Sí? Así que si cantamos, si el dirigente pasa, todos cantamos, todos participamos, pero que refleje su rostro alegría, que refleje gozo, hermano. Amén, al cantar. No voy a cantar de usted, pues, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Si usted canta así, grande gozo hay en su alma, hermano, parece que no la salvó Cristo. O algo le ha pasado. Cante con gozo, cante con alegría, hermano. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. ¿Por qué siente gozo? Porque ve que Cristo tiene una paz sonriente.
sonriente. Santo el Señor. Hermanos, cantemos con gozo Gloria a Dios. de la alabanza, participemos con gozo de la adoración al Señor, Aleluya. pero participemos también unidos de la lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee y los que oyen, está hablando de una lectura pública. Amén. El que lee es uno y los que oyen son todos los que están sentados. Amén. Y el escritor de Apocalipsis dice: bienaventurados son. Y no solamente le aseguro con Apocalipsis, sino con toda la Biblia. Amén. El que sale a leer es un privilegio de parte de Dios, hermano. Gloria a Dios. Es un privilegio de parte de Dios que los hermanos varones salgan a leer la palabra de Dios. Y es un privilegio para usted escuchar la lectura de la palabra de Dios y participar, si es que así lo dispone el lector, de manera antifonal, para que un versículo se dé y otro versículo responda a la congregación. Es un privilegio de parte de Dios, hermano. Dice el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 13. Nehemías capítulo 8, versículo 13. De la siguiente manera. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Al día siguiente, dice la palabra de Dios, se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Hermanos, qué maravilloso es esto. Gloria a Dios. 8, versículo 3. Dice allí: y leyó Nehemías en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12, hermano. 6 horas leyendo la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Y dice: en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué maravilloso, hermano. Participemos con reverencia de la lectura bíblica. ¿Amén? Amén. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que estaba hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Rasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, qué poderosa es la palabra de Dios. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y mire lo que dice allí, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y luego dice el versículo 9: y Nehemías el gobernador y sacerdotes, Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo, y dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo estaba llorando, oyendo las palabras de la ley. Hermanos, participemos juntos de la lectura. Porque cuando juntos participamos de la lectura, Dios nos habla también por su palabra. ¿Amén? Amén. Dios nos habla y, hermanos, puede impactar nuestro corazón y podemos ser quebrantados al escuchar la palabra de Dios. Amén. Participemos juntos de la oración. Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Y voy terminando aquí ya. Nehemías 1:11. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, Nehemías dirigió la oración y los que estaban alrededor de él escuchaban la oración, no interrumpían la oración. Por eso cuando un hermano se le pide orar, todos los demás hermanos escuchamos la oración y luego decimos amén. Porque si todos levantamos nuestra voz, vamos a interrumpir la oración.
Amén. Entonces recuerde, es preferible que uno solo ore y todos los demás decimos amén a la oración. Eso también es respeto. ¿Para qué? Para escuchar la oración de la persona que está dirigiendo la adoración al Señor. Así que, hermanos, no interrumpamos la oración en el servicio público. Hay que participar con reverencia en la casa de Dios. Número 3, terminamos aquí. No interrumpir a los que vienen a adorar. No interrumpa, ahí sería mejor, no interrumpa a los que vienen a adorar a Dios. Número 3, no interrumpa a los que vienen a adorar a Dios. Hermanos, Jesús llegó y miró todo este desorden en la casa de Dios. Se indignó y dijo, no conviertan la casa de mi Padre en casa de mercado. Pero esa misma frase la utiliza en los evangelios sinópticos. Y Jesús dice, no conviertan la casa de mi Padre en cueva de ladrones. ¿De dónde sale esa expresión? Del libro de Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 56. Isaías 56. Versículo número 7. Isaías 56, versículo número 7. Dice la Biblia, y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pregunta, ¿el templo de Jerusalén era un templo exclusivo para los judíos? No. Dice la Biblia que era para todos los pueblos. O sea que todos los pueblos tenían que tener el templo como un lugar de adoración. ¿Recuerda usted el Soreg? ¿El muro? Hasta ahí llegaban los pueblos. Porque los judíos sí pueden llegar a los atrios. Pero los pueblos paganos solamente llegaban hasta el Soreg. ¿Y sabe cuál fue el problema, hermano? El problema era que los gentiles, que solamente llegaban hasta el Soreg, iban a orar y ellos iban a meditar. Pero lamentablemente las autoridades del templo lo que habían hecho era, habían convertido todo el atrio, pasado el Soreg, el primer atrio, lo habían convertido en un mercado. Porque habían cambistas y se escuchaba ¡meh, meh! Y todas las aves gritando, ¡ah! Las aves y todo por ahí, ¿verdad? Y todos los toros, ¡oh! ¡oh! O sea, y no era uno, eran cientos, hermanos, cientos de cientos. Y la gente que hablaba, era un mercado completo. Y detrás de ese atrio estaba la pared de los gentiles. Entonces, los gentiles que iban a adorar, los gentiles que iban a orar, no podían. ¿Sabe por qué no podían? Por la bulla. Había tanta bulla de monedas, tanta bulla de bueyes, tanta bulla de corderos, tanta bulla de aves, tanta bulla de gente, que los pobres gentiles que venían una vez al año a orar a Dios, no podían orar porque los interrumpían. ¿Era injusto o no era injusto? ¿Amén? Era injusto interrumpir a los que venían a adorar a Dios. Hermanos, escuchaban los golpes, las voces de los animales. Era imposible que los judíos, que los gentiles pudieran orar en ese lugar. Así que los gentiles también tenían derecho a acercarse a Dios, porque Dios había dicho, será casa de oración para todos los pueblos. Amén. Así que también tenían derecho de acercarse a Dios sin interrupción, como los judíos tenían adentro. Porque adentro, en los atrios de los judíos, no había interrupción. Era una paz, hermano. Pero afuera, donde estaban los gentiles aglomerados, había tanta bulla que no podían orar al Señor. Así que, hermanos, no interrumpamos a los que vienen a adorar a Dios. No interrumpamos. Por eso, hay algunos consejos prácticos para poder aplicar a nuestras vidas cuando vengamos a reunirnos como iglesia. En primer lugar, antes del servicio, vístase adecuadamente para la casa de Dios. Amén. Ya una cristiana sabe cómo debe vestir en la casa de Dios y tiene que venir adecuadamente. Un cristiano también. Amén. No está viniendo mañana pues un joven o el pastor está viniendo con su mangacero, ¿verdad? A predicar con sus bermudas, a predicar a la casa del Señor con sus chancletas.
¿verdad? No está viniendo así. Hay que venir con respeto, con reverencia a la casa de Dios, vestidos correctamente, hermano, porque es una cita usted y Dios. Amén. Así que vístate, y las hermanas también, vestidas adecuadamente, evitando traer las miradas de los hermanos. Amén. Así que vístase adecuadamente. Recuerde, la iglesia no es un lugar para hacer caer a la gente. Así que vistámonos correctamente, tanto varones como mujeres. Porque hoy en día hay una proliferación de gimnasios, y como los creyentes hoy en día se van hasta los gimnasios, hermano. Se van y ya quieren sacar cuerpo, pero como la camisa no les marca su cuerpo, entonces compran 2 tallas menos. Así se vienen con su camisa, su corbata, bien para que vean sus músculos, sus tríceps y sus bíceps, ¿no? Para que lean, hermano, qué bien, y las hermanas lo mismo. No, hermano. Vistámonos correctamente. Y si hay una hermana que se está vistiendo incorrectamente, son las damas, no es el pastor. Amén. ¿Amén? Amén. Si hay una hermana que se está vistiendo incorrectamente, son las damas, no es el pastor. El que debe decirle a la hermana, me parece que tal blusa o tal falda o tal situación no está bien, hermana, como que no está bien, ¿no? Sería mejor que pero con amor, hermano. No me espante la gente. Amén. ¿Amén? Claro. Trátelo como le gustaría que le traten a usted. Amén. Con amor, con respeto. No es el pastor, hermano. No estoy yo llamado a corregir la vestimenta de mis hermanas. Son mis hermanas las que están llamadas a corregir la vestimenta. ¿Amén? Así que tengamos ese cuidado, ese respeto, hermano, esa reverencia en la casa de Dios. Vístase adecuadamente, llegue temprano a la iglesia, sea puntual en la hora de los servicios, siéntese lo más cerca al púlpito, porque los que llegan tarde ya no distraerían si se sientan en la parte de atrás. Por eso hemos puesto un ventilador, y vamos a comprar otro ventilador acá también para poner, hermano. Amén. Para que sea más fresco para todos, para evitar pues que este calor nos lleve a estar cada vez más enfermos, van a terminar en el parque después. ¿Ya? Entonces no, hermano. Mientras venga a la casa de Dios, trate de sentarse lo más cerca posible, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios y evitar que los que vienen atrás nos distraigan o nos interrumpan. Y si por alguna razón llega tarde al entrar durante la lectura, no vaya a entrar durante la lectura y la oración. Si se está orando o se está leyendo la palabra, espere un momento afuera, y cuando termina de leerse la palabra o termina de orar, usted ya puede ingresar a la casa de Dios para evitar interrumpir la palabra de Dios. Amén. No debemos traer animales, por ejemplo. No hay que traer animales a la casa de Dios, no hay que traer juguetes. Hay iglesias en Brasil exclusivas para animales. ¿Sabía usted? Y bautizan animales. Sí, hermano. Sí. ¿Y quiénes lo llevan? Otros animales. Imagínense. No crea. Sí, hay iglesias en Brasil, hermano. Es que hay iglesias para todos. ¿Sabía que Diego Armando Maradona tiene su iglesia? Imagínense, tiene su iglesia. Google, la página del buscador de internet, tiene su iglesia. Y tienen el Padre Nuestro aplicado para Google. Buscador nuestro que estás en la web. Santificada sea tu barra. Venga a nosotros tu clic. De verdad, no me miento, eso tienen ellos ahí. Así que y no te asombres si cada vez hay hay iglesias homosexuales, ¿verdad? Hay iglesias de lesbianas, donde las pastoras son lesbianas, donde los predicadores son homosexuales. Hay iglesias de todo, ¿no? Entonces, que no le asombre que haya iglesia para animales, donde hasta los bautizan. En Brasil hay, hermano, iglesia para animales, gatos, perros ahí reunidos. Hermano, hay que tener cuidado. ¿Amén? Cuidado, hermano. Así que no traigamos animales, no traigamos juguetes o elementos ajenos a la adoración. Otro consejo: apague el celular. Apague. Dios no tiene WhatsApp, Facebook ni Twitter. No usa el Señor esas cosas. Dios no le va a mandar un mensaje. El mensaje está saliendo ahorita de acá. Amén. Así que apaguemos el celular, hermano. Evitemos interrumpir el tiempo de adoración a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, vistámonos
correctamente en la casa de Dios. Durante el servicio, ¿cómo podemos tener respeto durante el servicio? Tenemos que participar todos de todas las partes de la adoración, de los cánticos, de la lectura, de la oración. Tenemos que compartir cortésmente con quien no tenga una Biblia o un himnario. Vea usted quien está a su costado, si alguien no tiene himnario o no tiene Biblia, compártale cortésmente. Vaya, yo me asombré mucho, hermano, cuando yo fui al Salón del Reino. Yo en una ocasión fui a un Salón del Reino de los Testigos de Jehová porque quise pedir literatura para poder hacer unos estudios sobre ellos. Y cuando voy y me siento, hermanos, es un culto de verdad impresionante. Yo me senté, fui con un hermano más, nos sentamos y de principio el que estaba delante decía la atalaya de la fecha tal, del año tal, de tal, de la página tal, dice esto y esto. ¿Quién quiere compartir su conclusión? Los 80 que estaban ahí levantaban la mano. Y delante mío habían niños de 4 a 8 años levantando la mano para compartir. Es un lavado de cerebro increíble, hermano. De verdad es increíble. Parece que fueran así como se coge a los terroristas, a los senderistas de chiquitos, igualito, hermano, era igualito. Pero lo que me asombraba es que todos querían responder a las preguntas de la atalaya, porque habían estudiado esa semana. Y cuando comenzó el tiempo de los cánticos, la persona que estaba acostado me sonrió y me acercó un himnario. Imagínense. Cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. Que ellos están mal y se van para el infierno, sí. Pero nosotros nos vamos para el cielo. Y queremos que los que vengan acá se vayan con nosotros al cielo. Así que comparta cortésmente. Mira el que está a su costado. Si no tiene un himnario, una Biblia, comparta. Dele, hermano. Para que también pueda ser edificado junto con nosotros. Amén. No se desconcentre durante la predicación. Si ve que algún niño está haciendo una incomodidad, la persona del niño tiene que salir. Salga un rato, llévele al parque, que camine por ahí y luego entre, que esté más tranquilo. Por algo está llorando. Así que evitemos que los niños estén interrumpiendo en la casa del Señor también. No divague su mirada por todos lados, ¿verdad? Siéntese de manera correcta en el asiento. Hay algunos que se sientan así ya como para dormir en la casa de Dios. Es incorrecto, ¿verdad? Siéntese adecuadamente en los asientos. No mastique chicle durante el servicio. Eso se ve mal, eso es incorrecto, ¿verdad? Así que no mastiquemos chicles. Enseñemos a los niños también la reverencia en la casa de Dios. Si ellos están llorando hay que sacarlos y calmarlos afuera. Y es de muy mal testimonio sacar a los niños del templo para castigarlos o regañarlos. ¿No? Usted en casa debe enseñarle y corregir. Pero no es de buen testimonio venir a la iglesia a estar corrigiendo a su hijo. Amén. Así que es para nosotros, hermano, usar nuestra casa para enseñar a nuestros hijos de poder tener reverencia también en la casa de Dios. Así que amoneste a su hijo en su casa y dígale: muy bien, hijito, nos vamos a la casa del Señor. Y Dios quiere, hermano, que ya tengamos un ambiente más grande. Amén. Yo creo que es necesario ya poder tener un ambiente más grande para tener a los niños ahí. Así tengamos 4 o 5 niños, un salón especial para ellos con clases para ellos. Amén. Dios quiera, y vamos a estar orando, hermanos, en este campamento de pastores en el que he estado. He compartido con algunos pastores estos proyectos de tener una iglesia. Y hermanos, varios pastores nos han ofrecido su apoyo. Gloria a Dios. Amén. Así que esto equivale a que Dios mediante, Dios quiere, hermanos, yo lo previsiono así, en 3 años podamos tener lo que necesitamos. Dios quiere. Pero ese es en mi mente, 3 años. ¿Qué tal si en la mente de Dios a fin de año tenemos ya? Amén. Así que hay que tener fe, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ya hay pastores que nos han dicho, un pastor me dijo: me gusta tu proyecto, me gusta la visión que tienes, vamos a compartir el proyecto, y estoy por reunirme con él para compartir el proyecto, hermano. Y voy a traducirlo, nuestro hermano Caleb nos va a ayudar, ya te comprometí, ¿no? Para que nos ayude a traducir el proyecto al inglés. Gloria a Dios. Y tener el proyecto en inglés para poder enviarlo también a los Estados Unidos, a iglesias, hermano. Hay iglesias en Estados Unidos que tienen ingresos increíbles, bautistas que tienen ingresos increíbles, pero no se reúnen más de 20 o más de 50. Sí, y tienen allí dinero acumulado. Y un pastor, el pastor Jorge Ramírez, me decía: estos hermanos no necesitan más que un local pequeño para alquilar.
Pero si hay iglesias que desean comprar terrenos o alquilar iglesias, templos, entonces estos hermanos dicen, hay que enviar a los hermanos de allá porque nosotros no necesitamos. Y envían, canalizan ofrendas para construcción de iglesias, etc. Así que hermanos, dispongamos nuestros corazones. Amén. Para poder hacer todas estas cosas. Bien hermanos, y después del culto hay que saludarnos cariñosamente. Amén. Salúdese cariñosamente y especialmente salude a los nuevos creyentes. Salude a las visitas que están con nosotros y evitemos establecer conversaciones incorrectas en la casa de nuestro Señor. Hermanos, el celo por las cosas de Dios, consumía a Jesús. Ese mismo celo por la reverencia en el templo debe consumirnos a nosotros. Y que hermanos, a partir de ahora nosotros cada culto que tengamos sea un culto de reverencia y de respeto al Señor. Amén. Haciendo lo mejor para Él, porque sabemos que nos encontramos con nuestro amado Señor. Amén. Bien, amados hermanos, oramos a nuestro Dios y gracias por escuchar este sermón. Oramos a nuestro Padre. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias por la grande bendición que nos has dado de poder participar en esta hora de tu palabra. Ayúdanos a ser reverentes, a ser puros, castos, Señor, en nuestra vida, en nuestra adoración. Y que podamos mantener siempre, Señor, ese cuidado de entregarte lo mejor a ti, lo perfecto. Eterno Dios, perdónanos si no hemos sido reverentes en algún momento de nuestra vida, en tu casa, en el servicio a ti. Y permítenos, Señor, poder participar de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad y en respeto en tu casa y poder congregarnos para bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.